Hola, vamos a ver síndrome urémico hemolítico. Como un dato interesante y relevante, pero que probablemente pueda preguntar el doctor, es que se celebra la prevención del síndrome urémico hemolítico el 19 de agosto. 19 de agosto, o sea que el síndrome urémico es Leo. Pero bueno, vamos a seguir. Se define como una entidad anatomopatológica caracterizada por la siguiente triada: anemia hemolítica, plaquetopenia y lesión renal aguda, que se produce por una microangiopatía. Es muy importante que te aprendas esta tríada. Entonces va de nuevo: anemia, plaquetopenia y lesión renal aguda. Y ahorita vamos a ver por qué se produce. Bueno, podemos clasificar el SHU como típico o atípico. El típico es producido por la toxina Shiga o por algo que se llama verotoxina. Y bueno, ahorita vamos a explicar más a detalle ambos, pero esto es como introducción. Y el atípico es por mutaciones genéticas que codifican al complemento. Y bueno, ya veremos a qué nos referimos. Primero hablaremos del SHU típico. Este, como te dije, está mayormente relacionado con la toxina Shiga, que es una toxina que, que es propia de la E. coli, y así es su abreviación, STX, toxina Shiga. El SHU típico es más propio de los niños. La edad más común es de los 3 a los 5 años. Hay zonas endémicas de SHU. Por ejemplo, un lugar y el principal lugar del mundo es Argentina. De hecho, fue el primer lugar en donde fue descrito el SHU. Está asociado a carne mal cocida. No solo a carne, también puede ser agua que esté contaminada por la E. coli o incluso contacto directo con animales, principalmente las vacas, aunque pues también los chivos y todos los animales como de granja pueden tener E. coli. El principal son las vacas. Y bueno, el doc nos dijo que era más en Argentina porque hacen cortes de carne muy gruesos. Y si es verdad, estuve viendo un video donde decían que por el 2011 o algo así, clausuraron todos los McDonald's porque todas las hamburguesas tenían E. coli y estaba habiendo una epidemia de SHU. Y ya, es como un chisme. Ahora, es muy importante porque es la primera causa de enfermedad renal aguda en pediatría y es la segunda causa de enfermedad renal crónica también en niños. Entonces, niños, primera causa de enfermedad renal aguda es el síndrome urémico hemolítico. Existen otros, digamos, otros microorganismos que están asociados con el SHU típico, el Campylobacter, Shigella tipo 1, Salmonella typhi. Y el Streptococcus pneumoniae lo vi en una diapo, pero ya investigando más, está más relacionado con el atípico, entonces no te lo vayas a aprender. Este no es de aquí, es del otro. Bueno, después, patogenia. Lo que pasa es que pues adquirimos a la E. coli principalmente, como te dije, por ingestión. Ahora, aquí pues se va a unir a las microbiosidades del intestino y primeramente va a producir diarrea. Y la E. coli, bueno, hay muchas cepas de E. coli, pero la que produce el SHU es una que causa diarrea sanguinolenta. Entonces, aquí es muy importante, o lo veremos después en las manifestaciones clínicas, que los niños que tienen SHU suelen tener un antecedente de tener como 3 días antes una diarrea sanguinolenta. Entonces, este es un dato muy, muy importante que se tienes que aprender del SHU típico, diarrea sanguinolenta. Bueno, después de producir diarrea, las bacterias van a empezar a liberar sus factores, es decir, las toxinas, a la circulación. Entonces, la toxina Shiga, por un lado, se va a unir a esta cosa que se llama globotiracilceramida. Globotiracilceramida, que es una proteína que expresa el endotelio de muchos lugares, o sea, de muchos, muchos lugares, del sistema nervioso central, del páncreas, del corazón, del riñón o de los glóbulos rojos. O sea, está en todos lados. Cuando se forma este complejo de la toxina más la proteína GB3, se inhibe la transcripción del ARN y la síntesis proteica. Entonces, digamos que
más bien, las células del cuerpo ya no pueden producir, suficientes proteínas y entonces empiezan a quedar como que pelonas, y eso expone su membrana basal, por un lado. O sea, acuérdate aquí, como que las células del cuerpo se empiezan a deshacer, a deshacer, a deshacer, hasta que prácticamente en los epitelios ya solo queda la membrana basal. Y ahora, por el otro lado, la toxina Shiga se va a unir directamente a plaquetas, neutrófilos y monocitos y va a causar que se activen y empiecen a liberar proteasas. Entre ellas, pues, por ejemplo, especies reactivas de oxígeno, radicales libres y todo eso. Y entonces eso al final va a causar un daño endotelial que causa muerte celular. Ahora, por un lado, si recuerdas, yo aquí te decía que solamente como que la célula se queda pelona y solamente queda sin membrana basal. Entonces, a su vez, va a hacer que se activen más las plaquetas. Y es por eso que se va a causar este, pues la microangiopatía, porque se forman trombos. Ajá. Porque por un lado, las plaquetas se unen a las membranas basales de los endotelios y por otro lado también, otras células inmunes están secretando citocinas, proteasas y un chorro de cosas. Y bueno, ya, regresando aquí a lo del daño endotelial. Nos puede causar daño a nivel del sistema nervioso central, a nivel del páncreas, a nivel del corazón, causando pancreatitis, miocardiopatía, y también puede ser a nivel del hígado. O sea, prácticamente afecta a todo el cuerpo. Además, también nos puede causar una anemia hemolítica microangiopática. ¿Por qué se causa una anemia hemolítica? Prácticamente lo que pasa es que, digámoslo así, como que los eritrocitos se ponen más duros. La toxina Shiga hace que los eritrocitos se pongan más duros y entonces, este, empiezan a destruirse al pasar por el vaso y por eso es una anemia hemolítica. Y por último, y el más importante para esta materia, pues el riñón, donde habrá daño a las células endoteliales glomerulares, los capilares peritubulares y el epitelio tubular. Y todas estas alteraciones lo que van a ocasionar al final es una lesión renal aguda. Y es por eso que, como veremos más adelante, el SHU puede ser una indicación para la terapia de reemplazo renal. Ahora, en cuanto a las manifestaciones clínicas, como te decía, la primera manifestación va a ser la diarrea sanguinolenta, que se presenta como a los 3 días después de la ingestión. Y, ajá. Después, la E. coli pues puede causar fiebre y también leucocitosis porque es una infección bacteriana. Por otro lado, también puede causar dolor abdominal y vómitos, y como te dije que afecta al sistema nervioso central, puede causar manifestaciones como letargo y cefalea, alteraciones visuales, convulsiones e incluso coma, apnea central y hemiparesias. Y algo muy importante aquí es que puede cursar con hipertensión, y eso se debe a la lesión vascular. O sea, como te dije aquí, va a haber daño del endotelio de todo el cuerpo. Entonces, lo que pasa con los vasos es que se empiezan a dañar y se empiezan a poner como más duros, y entonces eso es lo que hace la hipertensión. Además de que también aquí contribuye la lesión renal aguda, porque como digamos, la sangre no puede pasar bien por el riñón, toda se empieza a quedar pues en el espacio intravascular y por eso la hipertensión. Y como te decía, pues al final, como manifestación, tenemos la lesión renal aguda, donde el 30 al 40% van a requerir una terapia sustitutiva en un tiempo aproximado de 10 días, o sea, súper rápido. Luego, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a ver anemia hemolítica, ¿no? Que es uno de los pilares de la triada del SHU, que podemos detectar mediante una biometría hemática, donde veremos anemias severas. Eh, En algunos lugares dicen que la hemoglobina suele ser menor a 8, pero el profe dijo que son hemoglobinas muy, muy, muy extremadamente bajitas, con un aproximado de 5,1 de hemoglobina. Ahora, por otro lado, cuando hagamos el frotis de sangre, vamos a ver esquistocitos, que son, pues son glóbulos rojos fragmentados, ¿no?
porque se están rompiendo precisamente por la hemólisis de que están duros. Y vamos a ver cómo es negativo, porque pues no tiene ni, normalmente, o sea, como sabes, las anemias hemolíticas a veces tienen, como que una etiología autoinmune, pero pues este no es el caso y por eso vamos a ver el cruz negativo. Ahora, por otro pilar de la triada es la trombocitopenia, donde vamos a ver trombocitopenias severas menor a 150,000 o menor al 50%. Y la trombocitopenia pues se debe al consumo de plaquetas, porque como dijimos, las plaquetas se están activando, uno directamente por la toxina Shiga y otro porque pues se están exponiendo las membranas basales del cuerpo. Entonces, como que las plaquetas piensan que hay una lesión, ¿ah? Como que, pues sí, más bien sí hay una lesión, pero como que no se dan cuenta que hacen más daño al tratar de reparar esa lesión, y entonces todas se empiezan a aglomerar y a formar trombos. Y por eso hay trombocitopenia, porque todas se están consumiendo. Ahora, por otro lado, vamos a ver la hemólisis, donde vamos a ver pues los marcadores normales de hemólisis, que son el aumento del LDL, también una reducción de la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que produce el hígado, que se encarga de limpiar que los restos de los eritrocitos rotos que se rompieron por la hemólisis. Entonces, como toda la aptoglobina se está utilizando, por eso lo vamos a ver reducida. También vamos a ver reticulocitos, porque es una anemia regenerativa, y vamos a ver un aumento de la bilirrubina total, especialmente a expensas de la bilirrubina indirecta, ¿no? Porque estamos hablando de hemólisis. Ahora, el cuarto hallazgo, y que pues también forma parte de la triada, es la lesión renal aguda, donde podemos ver hematuria. Se supone que todos los pacientes que tienen SHUG tienen microhematuria, todos. Y solamente como el 30% llegan a tener macromaturia, o sea, no se ve a simple vista en la orina. También pueden tener proteinuria, elevación de la creatinina y de la BCG renal, que pues es lo característico de la lesión renal aguda. Y aquí el profe dijo que pues los pacientes también van a tener síndrome nefrítico, ¿no? Porque van a tener la hematuria, la hipertensión, y como también están perdiendo proteínas, también puede haber edema. Y pues también dijo que si quieres hacer un ultrasonido, pues realmente no va a ser específico, o sea, no se va a ver, no va a funcionar. Como que dato irrelevante, pero lo dijo el profe. Y luego, por último, el diagnóstico confirmatorio, pues es detectar la E. coli, específicamente la shigotoxina, que podemos hacer a través de un coprocultivo y de una PCR que se hace a partir de ese coprocultivo. Ahora, en cuanto al tratamiento, esta enfermedad tiene un curso benigno y autolimitado, a diferencia de la SHU atípica, porque bueno, ya lo veremos más adelante, pero la típica suele ser autolimitada. Sí, sí te genera que requieras diálisis y lo que sea, pero al final es autolimitada. Ahora, ¿necesita antibiótico? Porque, o sea, imagínate, pues lo está causando una bacteria, ¿no? O sea, como que lo primero que pensaríamos tal vez sería dar antibiótico. Pero aquí la respuesta es no, el antibiótico está totalmente contraindicado, porque si nosotros damos antibiótico vamos a empezar a matar a la E. coli y va a empezar a liberar todas las toxinas que tenía almacenadas. Y entonces vamos a aumentar las toxinas y vamos a aumentar todo el daño que está causando sus toxinas. Ahora, requieren terapia transfusional. Podemos dar concentrados eritrocitarios precisamente porque tiene anemia hemolítica. Y también, o bueno, el de elección va a ser la plasmaféresis. Pero aquí es muy importante que no demos concentrados o paquetes de plaquetas, porque vamos a aumentar, pues obviamente, la trombosis, ¿no? Si damos plaquetas. Entonces, las plaquetas contraindicadas. Podemos dar eritrocitos o plasma. Ahora, también, bueno, en las diapos venían que fluidoterapia intensiva. Y yo dije, pero ¿por qué si tenemos hipertensión, no? Y no sirve el riñón para que lo deseche. Pero pues la fluidoterapia más bien, en vez de ser intensiva, va a estar concentrada en no generar un desequilibrio hidroelectrolítico. Porque
Pues recordemos que estamos perdiendo sangre, que podemos llegar a tener retención de líquidos, entonces más bien solamente va a estar encaminada a no tener un desequilibrio hidroelectrolítico. Y también podemos dar diuréticos precisamente porque tiene hipertensión y porque tiene lesión renal aguda. Y después, las lesiones renales agudas, como ya lo habíamos dicho, del 50 al 70% van a necesitar terapia de reemplazo renal, o sea, diálisis. Las indicaciones para la diálisis son estas cuatro. Uremia sintomática, o sea que tenga encefalopatía o que tenga pericarditis, que clínicamente podemos ver como frote, o bueno, más bien escuchar como frote pericárdico. Que tenga un BUN mayor a 100 miligramos sobre decilitro o que tenga sobrecarga hídrica mayor al 15-20% del peso corporal que no esté respondiendo a diuréticos. Y por último, que tenga desórdenes electrolíticos y de ácido base refractarios, como por ejemplo el potasio arriba de 6.5 o el sodio menor a 7.20 o el pH menor a 7 puntos. Entonces, estos cuatro. Uremia asintomática, BUN mayor a 100, sobrecarga hídrica, podríamos decirle refractaria, o desórdenes electrolíticos y ácido base refractarios. Y ahora vamos con el SHU atípico, que solamente representa el 10% de los SHUs, o sea, es súper raro. Y eso tiene que ver con que es de origen genético, como habíamos dicho. Bueno, el SHU atípico se debe a una desregulación de la vía alterna del complemento. Aquí lo que va a haber es una activación descontrolada del complemento. Entonces, cuando el complemento empieza a formar inmunocomplejos, 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 es cuando produce la enfermedad trombótica. Aquí no se ve, pero dibujan unos anticuerpos ahí que están obstruyendo los vasos, porque literalmente eso es lo que pasa. Esta también la podemos ver en niños, pero es más común en adultos jóvenes. Y la edad promedio es que sean menores de 18 años. Luego, fisiopatología. Esta, como te dije, se va a producir por mutaciones y esas mutaciones están en las proteínas del complemento. Algunos ejemplos son estos: el factor H, el MSP, el factor I, el factor B. Estas todas son proteínas que actúan en el complemento de forma inhibitoria, por eso les puse una flecha para abajo. O sea, su función normal es inhibir al complemento. Entonces, cuando estas pierden su función inhibitoria, es cuando tendremos esta activación descontrolada del complemento. Y por otro lado, también pueden ser mutaciones en otras, como por ejemplo la proteína C, que su función normal es aumentar o estimular la función del complemento. Entonces, si esta proteína gana función, pues también nos va a llevar a una activación descontrolada, que es la esencia del SHUG atípico. Entonces, en general, todas estas son reguladoras de la homeostasis. Unas funcionan para la inhibición, otras para la estimulación. Em, por ejemplo, ajá, cuyo, bueno, su objetivo normal es inhibir la activación sobre las superficies celulares para evitar el daño endotelial por complemento, ¿no? Entonces, cuando se pierde esta homeostasis, precisamente esto es lo que va a pasar, que se empiezan a activar sobre las superficies celulares y causen daño. El mismo daño que vimos aquí, pero ahora encaminado más bien hacia el complemento. Ahora, en la clínica, pues vamos a ver la triada clásica del SHU, anemia hemolítica, trombocitopenia y lesión renal aguda, que puede ser de presentación abrupta progresiva. Este, otras manifestaciones, yo en las diapos vi que diarrea, pero ya después viendo un video, vi que no, aquí no hay diarrea. La diarrea es exclusiva del atípico, porque es producido por E. coli. Entonces aquí diarrea no hay. Si tiene diarrea es un SHU típico, porque fue por E. coli. También puede haber náuseas y dolor abdominal, confusión y letargia.
Las notas del dolor abdominal sí pueden ser de este SHU atípico, porque la bilirrubina que se está produciendo propiamente por ¿cómo se llama esto? Por la hemólisis, puede tener síntomas abdominales. Entonces, eso sí, pero diarrea no. Diarrea es el SHU típico, típico, típico. Aquí igualmente vamos a ver un aumento de la LDH por la hemólisis, una reducción de la aptoglobina porque se está utilizando para limpiar la hemólisis, esquistocitos porque se están rompiendo. Vamos a ver hematuria también, proteinuria, hipertensión arterial porque se está dañando el endotelio y también se está dañando el riñón. Y también, como lo veíamos en el otro, síndrome nefrítico. Ahora, en cuanto a la histología, vamos a poder ver un engrosamiento e inflamación de la pared vascular, desprendimiento de células endoteliales y trombos que obstruyen la luz. O sea, no creo que sea tan importante esto, pero bueno, lo vimos en la expo. En cuanto al diagnóstico, pues vamos a poder utilizar todo lo que ya vimos antes, básicamente, menos esto. Pero aquí lo que lo va a diferenciar es que vamos a buscar alteraciones en el complemento. Podemos buscar C3 y C4, factor H, I y B. Podemos hacer algo que se llama prueba FACS, que mide el MCP, que es una proteína que se encuentra en la superficie de los leucos y como dijimos también tiene una función de inhibir al complemento. Entonces, buscar las proteínas del complemento en pocas palabras. Y también eh, podemos buscar el ADAMTS 13, ADAMTS 13, que es una proteína que se encarga de inhibir la agregación plaquetaria. Entonces, si tenemos una deficiencia es porque no está cumpliendo su función de inhibir la agregación, sino que se está promoviendo la agregación plaquetaria. Lo normal es que la Adams 13 sea de 100%, pero en el show vamos a ver que tiene un valor aproximado de 54,7%. Y ya estas son como las dos pruebas, este, digámoslo así, confirmatorias del show atípico, pero obviamente vamos a poder ver todas las que les dije leucopenia, la anemia hemolítica, las pruebas de hemólisis, que ya más o menos hablamos de ellas, y las de lesión renal aguda. Y ya, confirmatorias, pues aquí sería buscar el complemento y el Adams 13, y allá sería hacer el coproductivo para E. coli y PCR para toxina Shield. Ya, tratamiento, aquí también, como en el típico, va a ser la plasmaféresis, que debe de ser empírica, o sea, inmediatamente que sospechemos de SHU, empezar la plasmaféresis, pero aquí cambia, porque podemos dar terapia específica, que serían los anticuerpos monoclonales. Y el más importante es el ecolizumab, que es un anticuerpo que se une a la proteína C5 del complemento, inhibiendo la activación del complejo de ataque a la membrana. O sea, en pocas palabras, inhibe al complemento. Pero para esto, para poder poner este medicamento, debe tener una vacuna contra el neumococo. Ahora, aquí yo te decía que el neumococo está asociado con el SHU atípico. Y eso tiene que ver con que, ay, perdón por esto. El neumococo tiene unas enzimas que se encargan, por así decirlo, de quitar las proteínas que tenemos en nuestras propias células. O sea, como que se llama neuroquinasa, como que las dejan pelonas a nuestras células. Entonces, lo que pasa es que al dejar las pelonas, dejan expuestos unos que se llaman antígeno T. Antígeno T. Y ahora, el ecolizumab lo que va a hacer es unirse así a la C5, pero también se puede unir a la proteína T. ¿Y qué pasa si se une a la proteína T? Pues va a empezar a atacar a las propias células del cuerpo.
Entonces, por eso es importante que tenga vacuna contra neumococo, para que estas proteínas T estén cubiertas y el ecolizumab no las pueda como que reconocer, ¿ya? El ecolizumab, disminuye el riesgo de diálisis y se debe de dar durante 3 meses. Otro que se puede usar es el tezidulumab, que tiene la misma acción, pero es de acción más prolongada. O sea, yo aquí te diría que solo te aprendas el ecolizumab. Ecolizumab, esto no lo voy a preguntar, esto lo vi en un video, pero sí vimos que como que una indicación para poder poner es que tenga la vacuna contra neumococo. Y a lo mejor su mecanismo de acción igual es más importante, que es que se une a C5, inhibiendo la activación del complejo de ataque a la membrana. Y ya. Y pues ya eso es todo. Gracias.